Eugenia es una joven de 15 años que es seducida y reeducada para internalizar la filosofía del sade, sadismo, libertinaje, una moral retorcida y una remarcada apostasía. Del creador del término sadismo, este es el libro Filosofía en el tocador. No hay horror que no haya sido divinizado, ni virtud que no haya sido reprobada. Esta historia es en realidad una obra de teatro, con Eugenia, una joven virgen deseosa de serlo, Dolmance, el principal libertino de la historia, la señora de Saint-Ange y su hermano el caballero de Mirvel, quienes tienen una relación incestuosa, Agustín, cuya única aportación es el gran tamaño de su miembro, y la Pierre, un sirviente enfermo de sífilis. La historia narra cómo la joven e inocente Eugenia es instruida en las depravaciones por sus libertinos captores, y en donde antes, durante y después de viciosas sesiones hay poco a poco pasos hacia el descubrimiento de una nueva moral basada en el placer. Los métodos para educar a Eugenia se combinan con sodomía y maltrato físico, alternándose con argumentos en pro de derrumbar las nobles creencias y pudores de Eugenia. En el clímax de la historia, la narrativa migra poco a poco hacia un reclamo a los valores sociales religiosos, pues en su contexto histórico, e incluso en la actualidad, abogan por una hipocresía con doble moral hacia la sexualidad, pues Sade insiste en que debemos ser lo que la naturaleza quiere que seamos, y si queremos cualquier tipo de placer, no hay por qué negarlo, sin que incluso el dolor del otro sea un impedimento. Execrables fruslerías llamaría el marqués a las represivas virtudes que encarcelan a los goces que el cuerpo pide, y argumenta que la especie humana debería entregarse a los placeres desmedidos, haciendo especial enfoque en nuestra insignificancia. En el caso de que la especie humana entera se aniquilara, el aire no sería menos puro por ello, ni el astro menos brillante, ni la marcha del universo menos exacta. Las perversiones de los instructores de nuestro protagonista escalan al punto de la calumnia de los padres, quienes, aparte de poseer una moral cristiana, se argumenta que los padres y sus interesados cuidados que tienen por nosotros en nuestra infancia son únicamente para merecer las mismas atenciones en su postrera edad. No debemos nada a nuestros padres. Y finalmente, se le incita a para poder realizarse como una verdadera libertina, por fin brotada de las filosofías de la voluptuosidad. En la extensión de estas páginas, se puede notar en Sade ciertos tintes de misantropía, pues constantemente recalca el malestar que causa tanto el humano al mundo como a sus semejantes, siendo que hay que ser imbécil para creer que nuestra especie es tan útil al mundo que quien no trabaje por propagarla o quien perturbe esa propagación se volvería necesariamente un criminal. Esto también como argumento a favor de las relaciones entre personas del mismo sexo, y que los valores hegemónicos tradicionales humanistas de la época eran injustificables mediante una filosofía naturalista. La naturaleza no tiene dos voces, una con la misión de condenar diariamente lo que la otra inspira, mencionando los gustos por la gran variedad de goces que él defendía. ¿Qué es el goce? El goce lo define como que todo lo que nos rodea se ocupe exclusivamente de nosotros, justo en una visión individualista del ser, pues si los objetos que nos sirven gozan, desde ese momento los tenemos probablemente más ocupados de ellos que de nosotros, y nuestro goce, por lo tanto, resulta perturbado. El marqués tiene como estandarte el recibir el mayor nivel de satisfacción a costa de la insatisfacción ajena, pues el sufrimiento del otro aporta para la satisfacción misma. La noción individualista que tiene es coherente con su filosofía sobre el amor, pues afirma que el amor solo puede considerarse como el efecto resultante de las cualidades de un objeto hermoso sobre nosotros, y de forma poética llama a la belleza de las mujeres como seres vulgívagas, seres provenientes de las virtudes de la diosa Venus, Afrodita en la mitología griega, dadora de belleza y estética, y aquello que no es hermoso no debería ser armado.
milagro que aún haya libros que hayan sobrevivido la prueba del tiempo y de la censura. ¡Ta madre! No. Leer Filosofía en el Tocador, o Juliet, o 120 días de Sodoma, es como leer a los abuelos cochinos de los fanfics de Wattpad de hoy. Jamás he leído cosas más cerdas y cachondas como en El Marqués de Sade, y lo hace tan magistralmente que se ganó su trono en el Salón de los Clásicos. Es apodado como la flor negra de la literatura. Y es un milagro que aún haya libros que hayan sobrevivido la prueba del tiempo y de la censura, pues fueron prohibidos durante décadas. Se presume que al menos 15 obras desaparecidas, pero fueron de contrabando durante el siglo XIX, que algunos lograron sobrevivir en contra de la corriente. ¿Quién fue el marqués? Donatien Alphonse François de Sade nació en 1740 en París, Francia, y se forjó en el medio de 2 siglos, pues creció en el siglo de las luces, leyendo a Voltaire, Rousseau, Montesquieu y Buffon, y a la vez en la Revolución Francesa de 1789. Su adultez estuvo repleta de problemas. Entró a la cárcel por primera vez a sus 28 años, pues obligó a una mujer a desnudarse y cortarla en sus espaldas. Después, a sus 32, se le enjuició por envenenamiento y sodomía, lo que lo llevó a escapar a Italia. Y tras años de vida prófugo, fue finalmente arrestado y llevado a la Bastilla, donde produjo buena parte de sus novelas y relatos breves. Después fue detenido en 1773 sin mayores explicaciones en el convento de Madelonnet y dejado en libertad un año después. Fue detenido después en 1795 por escribir su novela Justine bajo el diagnóstico clínico de demencia libertina. Y fue bajo este encarcelamiento que le fue prohibido el acceso a papel y pluma. Pierde la vista debido a una mala salud y fallece de insuficiencia respiratoria en 1814 a sus 74 años de edad. El Marqués de Sade vivió como una persona extravagante, de gran intelecto y pionero en una revolución sexual que abrió las puertas para una mejor tolerancia por las preferencias y fetiches disruptivos. Pero si bien sus ideas tienen límites difusos y su moral destructiva, leerlo no se trata de compartir su lógica, que si bien hay cosas rescatables y certeras, debería ser tratado más bien como un viaje entretenido de erotismo, un género que ha sido rezagado a la sexualización exclusivamente, pero que en las manos de un autor como él puede contar mucho más de lo que podría parecer. Y creo que Sade diría sobre esto que tanto peor para aquellos a quienes estas grandes ideas corrompan, tanto peor para quienes solo saben captar el mal en las opiniones filosóficas, susceptibles de corromperse de todo. Hermano.